Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era sábado por la mañana cuando mi móvil vibró sobre la mesita de noche, anunciando una notificación de un remitente desconocido que despertó en mí una curiosidad inquietante. Sin pensar, lo desbloqueé con la respiración contenida y al abrir la aplicación de mensajería, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Ante mis ojos aparecieron 50 fotos explícitas de mi marido desnudo junto a una mujer joven en la cama que compartíamos cada noche, la misma que había sido nuestro refugio y ahora se convertía en mi tumba emocional. Cada imagen me atravesaba como un puñal, mostrando gestos íntimos que conocía demasiado bien y que pensé que solo me pertenecían a mí. El último mensaje, corto pero demoledor, decía: soy su próxima esposa, sellando la sentencia de muerte de mi matrimonio y dejando claro que aquella mujer no solo era una amante pasajera, sino alguien que planeaba ocupar mi lugar. Sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar, mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación que salvara al hombre que amaba de aquella acusación brutal. Pero las pruebas estaban allí, innegables, crueles, hirientes como brasas sobre mi piel. La traición no era una sospecha. Era un hecho que se retorcía ante mí con la misma frialdad con la que mi marido había mentido cada noche. Me quedé sentada al borde de la cama, incapaz de procesar la magnitud de lo que había descubierto, sintiendo que el tiempo se detenía mientras el silencio de la casa me envolvía como un sudario. El sol que entraba por la ventana parecía burlarse de mi desgracia al iluminar las fotos que aún brillaban en la pantalla del móvil, como si cada píxel gritara la palabra infidelidad con voz propia. El sonido lejano de un coche pasando por la calle me devolvió por un segundo a la realidad, pero mis manos temblorosas se negaban a soltar el teléfono, como si hacerlo significara admitir que mi vida se había roto para siempre. Recordé cada promesa que él me había hecho, cada vez que me había asegurado que era la única, cada mentira pronunciada con una mirada tierna que ahora me resultaba repulsiva. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y amargas, resbalando por mis mejillas como ríos de desesperación, mientras un grito mudo nacía en mi pecho. Quise correr, salir de esa habitación que ya no me pertenecía, pero mis piernas no respondían, atrapadas en una parálisis de dolor que me convertía en estatua. Mi mente repetía en bucle el mensaje de la desconocida: soy su próxima esposa, como un eco que rebotaba en las paredes de mi alma. Me obligué a respirar profundamente para no desmayar, sintiendo que cada inhalación dolía más que la anterior, como si el aire se mezclara con cristales de traición que me desgarraban por dentro. Cerré los ojos, intentando que la oscuridad detrás de mis párpados borrara las imágenes indelebles que se habían grabado a fuego en mi mente, pero solo conseguí verlas con más nitidez, como si la memoria se ensañara conmigo. El olor de las sábanas, la textura del edredón, cada detalle de nuestra habitación aparecía en las fotos, confirmando que todo había ocurrido en el mismo espacio donde yo soñaba con un futuro juntos. La náusea me subió al pecho y me tapé la boca para contener un sollozo que amenazaba con romperme en 1000 pedazos. Sentí que había sido despojada de mi dignidad, de mi confianza y de mi propia identidad en un solo instante. El silencio se volvió ensordecedor, retumbando en mis oídos como un rugido de humillación que me hacía preguntarme cómo no había visto las señales antes. El amanecer de aquel sábado, que prometía ser un día cualquiera, se convirtió en la pesadilla que marcaría el inicio de mi caída al abismo. Me desplomé sobre el suelo frío del dormitorio, sintiendo que cada latido de mi corazón retumbaba como un martillo contra mi pecho. La respiración se volvió un suplicio y el aire se me escapaba entre sollozos que no lograba controlar, mientras las imágenes se repetían en mi mente como un carrusel macabro. La certeza de que mi marido llevaba una doble vida conmigo y con ella me hacía sentir como si cayera sin fin por un pozo oscuro del que no existía salida. Cada recuerdo de nuestra felicidad se teñía de mentira, cada sonrisa compartida se transformaba en una mueca cruel. Intenté aferrarme a algún pensamiento que me devolviera la calma, pero todo se desmoronaba a mi alrededor como un castillo de naipes. El eco de mi llanto llenaba la habitación vacía mientras mi mente repasaba cada detalle que podía recordar, intentando encontrar pistas que me hubieran advertido de la traición.
Sentí que mi cuerpo se paralizaba y mi voz se quebraba en un hilo apenas audible, repitiendo su nombre como un mantra que solo conseguía herirme más. No entendía en qué momento se había roto la ilusión de nuestro matrimonio, ni cómo pude ser tan ciega ante las señales que ahora parecían evidentes. Me vi reflejada en el espejo del armario, un rostro desencajado, ojos hinchados y la mirada perdida de una mujer que había sido traicionada en su propio hogar. Mi vida entera se tambaleaba, y la desesperanza se abría paso como un veneno silencioso. Me levanté tambaleante y recorrí la habitación, observando cada rincón con la esperanza absurda de que las fotos hubieran sido trucadas, que todo fuera un montaje retorcido. Sin embargo, las cortinas azules, las sábanas de flores que yo misma había elegido y el cabecero de madera que compramos juntos confirmaban que no había ningún error. Cada elemento de la habitación coincidía exactamente con las imágenes, como si el destino se burlara de mí a través de un espejo deformado. Mi casa se convertía así en el escenario del peor de mis miedos, en un lugar profanado donde la confianza había sido asesinada sin piedad. No había forma de negar la verdad, él había traído a su amante al lugar sagrado que habíamos construido. La habitación que antes era nuestro refugio se transformaba en un mausoleo de recuerdos dolorosos, impregnada con el aroma rancio de la traición. Cada objeto parecía gritarme su engaño, desde los cojines hasta el marco de fotos de nuestra boda que reposaba en la mesita de noche. Intenté cerrar los ojos para borrar la evidencia, pero la certeza se imponía con la fuerza de un martillazo en mi mente. El horror de saber que habían compartido mi cama me asfixiaba, dejando un sabor amargo que quemaba mi garganta cada vez que tragaba saliva. Aquella confirmación arrasaba con todo atisbo de esperanza que aún pudiera quedarme. Entre hipidos y temblores, busqué su número en el móvil y marqué con dedos que apenas obedecían, esperando que su voz me devolviera una explicación que hiciera posible reconstruir mis ruinas. Pero el tono de llamada se repetía una y otra vez hasta que saltaba el buzón de voz, devolviéndome un silencio cruel que aumentaba la angustia que me ahogaba. Cada intento de contacto fallido retumbaba en mi cabeza como un portazo a la posibilidad de que todo tuviera un malentendido. Quería gritarle, exigirle la verdad, sentir que aún existía algo que salvar entre nosotros. Pero el vacío al otro lado del teléfono era más elocuente que cualquier confesión. Al colgar, lancé el móvil contra la cama y me llevé las manos al rostro, sintiendo el calor de mis lágrimas mezclarse con el frío de mi desesperación. El reloj del pasillo marcaba los minutos como si cada uno pesara toneladas sobre mis hombros, convirtiendo el tiempo en un enemigo implacable. Miraba fijamente el techo, intentando encontrar fuerzas para no perder la razón mientras el silencio me envolvía como un manto oscuro. La casa entera se volvió un escenario de soledad y eco, con cada rincón susurrándome que había sido abandonada en el peor momento. La impotencia me paralizaba, dejando mi corazón expuesto como un cristal a punto de romperse. Pasaron horas eternas hasta que, al anochecer, escuché el sonido inconfundible de su coche aparcando frente a la casa, un rugido que me erizó la piel como un presagio oscuro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza descontrolada mientras las luces del vehículo iluminaban la fachada que compartíamos como si nada hubiera cambiado. Me limpié las lágrimas y me acerqué a la puerta, sintiendo que cada paso que daba sobre el suelo de nuestra casa era un desafío a mi propia cordura. Desde el recibidor, escuché el sonido de sus llaves tintineando, un ruido cotidiano que ahora se me clavaba como un cuchillo. Me escondí tras la puerta, intentando controlar mi respiración, preparada para enfrentar la tormenta que estaba a punto de entrar. Cuando la puerta se abrió, la figura de mi marido se recortó bajo la tenue luz del pasillo, ajeno al infierno que se había desatado en mi interior durante su ausencia. Llevaba el mismo traje que vestía aquella mañana y una expresión cansada que habría despertado mi compasión en otro tiempo, pero ahora solo me producía un profundo desprecio. Cada segundo que tardaba en cerrar la puerta detrás de él aumentaba mi rabia como un volcán a punto de estallar. Mi mente repasaba las imágenes, el mensaje, la certeza de su traición, y todo ello me impulsaba a no ceder a su posible explicación. El ambiente se cargaba de tensión mientras sus pasos se acercaban al salón, donde la verdad le esperaba.
Apenas cruzó el umbral, su voz resonó con un «hola, cariño», que me sonó tan falso como sus promesas, y en ese instante salí de mi escondite, mostrándole el móvil con las fotos que me habían destrozado el alma. Su rostro palideció de inmediato, sus ojos se agrandaron como si acabara de ver un fantasma, y su cuerpo se quedó rígido, consciente de que no había forma de escapar de la evidencia. Intentó balbucear palabras que no lograban articularse, mientras su mirada se debatía entre el miedo y la desesperación. Cada segundo de su silencio me llenaba de más furia, pues confirmaba que no existía una explicación inocente para lo que había hecho. Aquella habitación se convirtió en un campo de batalla donde cada palabra era un arma cargada. Finalmente, rompió el silencio con un «no es lo que parece», tan absurdo que me arrancó una carcajada amarga, casi histérica, que resonó en las paredes como un lamento burlón. Su voz temblorosa delataba el terror que sentía ante la verdad expuesta con brutal claridad, y sus manos intentaban acercarse a mí como si un simple gesto pudiera borrar el daño. Pero cada paso que daba hacia mí solo incrementaba mi repulsión, obligándome a retroceder mientras le gritaba que no se atreviera a tocarme. La tensión entre nosotros crecía con la misma intensidad de un trueno en el cielo antes de la tormenta. Sabía que había cruzado un punto sin retorno y que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. Entre sollozos forzados y respiraciones entrecortadas, empezó a confesar que llevaba meses viéndose con aquella mujer, pero repetía una y otra vez que no significaba nada, como si esas palabras pudieran mitigar el horror que me había provocado. Sus frases se interrumpían con intentos de justificar lo injustificable, hablando de problemas en nuestro matrimonio que nunca tuvo el valor de mencionar antes. Su voz se mezclaba con el silencio de la noche, convirtiendo cada palabra en un eco venenoso que rebotaba en mi mente con crueldad. Me hablaba de su soledad, de su confusión, intentando presentarse como una víctima de sus propias decisiones. Pero cuanto más hablaba, más me convencía de que cada sílaba suya era una nueva puñalada. Le interrumpí con un grito que salió de lo más profundo de mi pecho, exigiéndole que dejara de mentir, que admitiera la verdad completa sin rodeos ni excusas cobardes. Su rostro se contrajo en una mueca de arrepentimiento que me resultaba vacía, una máscara de culpa que no lograba conmoverme ni un segundo. Cada lágrima que caía de sus ojos me parecía un insulto más a mi inteligencia, una confirmación de que solo lamentaba haber sido descubierto. Mi corazón se endurecía con cada segundo que pasaba frente a él, comprendiendo que no quedaba ni un rastro de amor que salvara aquel matrimonio. El silencio que siguió a su confesión parcial fue más devastador que cualquier palabra. La noche cayó sobre la casa como un manto pesado, envolviéndonos en un silencio más cruel que cualquier grito. Nos encontramos compartiendo el mismo techo, pero separados por un abismo de traición que hacía imposible cualquier intento de reconciliación. Cada minuto transcurría con una tensión insoportable, mientras nuestros cuerpos permanecían en habitaciones distintas, ajenos y fríos como dos extraños. El sonido del reloj marcando las horas se convirtió en un martillazo constante que recordaba la gravedad de lo que había sucedido. No hubo palabras, solo un mutismo cargado de resentimiento y dolor que se filtraba en cada rincón del hogar. Intenté dormir, pero el insomnio me abrazó con sus garras heladas, obligándome a revivir cada imagen, cada mentira, cada promesa rota que me había arrastrado hasta aquel infierno. Los recuerdos se mezclaban con la oscuridad, dibujando sombras que me hacían sentir prisionera de mi propio dormitorio. El silencio se volvió un cómplice cruel que amplificaba el eco de mis pensamientos y me recordaba que algo en mí había muerto para siempre aquella tarde. Quise levantarme, marcharme, pero la rabia me mantenía atada a la cama como un ancla imposible de soltar. Las lágrimas caían sin control, silenciosas y ardientes, mientras comprendía que ya nada volvería a ser como antes. Cuando los primeros rayos de luz iluminaron la habitación, comprendí que no podía quedarme como la víctima indefensa de aquella traición, debía recuperar el control de mi vida. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en mi mente como un fuego que me devolvía la fuerza. Si aquella mujer deseaba brillar, yo la haría famosa de la peor manera posible.
No permitiría que su burla quedara impune ni que mi dolor se borrara sin consecuencias. Necesitaba demostrar que la mujer a la que había humillado no se rendía, sino que se levantaba más fuerte y decidida que nunca. Mi corazón latía con una determinación nueva que hacía temblar mi cuerpo entero. El odio se transformó en combustible para mi voluntad mientras repasaba cada imagen guardada en mi móvil, cada detalle que probaba la traición. Mi mente se centró en un objetivo claro: convertir su vanidad en su peor condena y asegurarme de que todo el mundo conociera su verdadera cara. No me importaba si eso significaba manchar también el nombre de mi marido. Después de todo, él había sido el artífice de nuestra desgracia. Pensé en cómo hacerlo de forma certera, sin darles margen de escapar ni de disfrazar la verdad. Aquella mañana ya no lloré, mi alma se había endurecido como el acero que forjaría mi venganza. Con una calma que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro, me senté frente al ordenador para transferir y clasificar cada foto y mensaje que había recibido. Revisé una por una las imágenes, asegurándome de que se distinguieran con nitidez los rostros, los lugares y cada prueba que demostraba la infidelidad sin lugar a dudas. Creé carpetas organizadas cronológicamente para trazar la evolución de su aventura clandestina, convirtiendo mi dolor en un archivo detallado de su traición. No quería que existiera ni un resquicio por donde pudieran escapar o desmentir lo ocurrido. Cada clic sobre las fotos reforzaba mi decisión de que merecían pagar. Mientras organizaba las pruebas, anoté detalles clave como fechas, horas y ubicaciones que pudieran ser confirmadas con testigos o registros electrónicos. Incluso descargué copias de conversaciones en redes sociales que mostraban cómo planificaban sus encuentros, burlándose de mí como si fuera un estorbo insignificante. Cada descubrimiento me hería de nuevo, pero también me impulsaba a continuar, a no detenerme hasta tener todo listo. Cuando terminé, observé las carpetas con una mezcla de asco y satisfacción, sabiendo que estaba construyendo el arma perfecta. Aquella noche, dormí con la serenidad de quien ha decidido luchar. Decidida a conocer hasta el último detalle de la mujer que había destruido mi vida, busqué su nombre en redes sociales, directorios laborales y foros de cotilleo. Descubrí que trabajaba en una agencia de marketing donde presumía de su vida perfecta, proyectando una imagen de profesional exitosa que ocultaba su verdadera naturaleza. Revisé sus publicaciones, cada foto cuidadosamente editada, cada frase motivadora que contrastaba con la podredumbre de sus actos. Hallé rastros de mensajes cruzados con otras mujeres casadas que confirmaban que no era la primera vez que jugaba a ser la amante. Cada dato que encontraba me llenaba de un fuego frío que alimentaba mi sed de justicia. No me detuve hasta identificar su círculo más cercano, amigos que compartían sus fiestas y compañeros de trabajo que la idolatraban sin saber que era una depredadora de matrimonios. Guardé capturas de comentarios que revelaban su personalidad arrogante y su necesidad constante de admiración, piezas clave para desmontar su fachada. Averigüé sus direcciones anteriores, sus rutinas diarias, los lugares que frecuentaba, convirtiéndome en una detective implacable de mi propia desgracia. Mientras más descubría, más evidente era su cinismo, y comprendí que la única forma de detenerla era exponerla ante todos. Ya no había espacio para el miedo ni para la compasión. Con el dossier completo, redacté un correo anónimo dirigido a un blog de escándalos que se alimentaba de historias jugosas sobre la élite de la ciudad, consciente de que ellos sabrían cómo explotar mi historia. Escribí cada palabra con precisión quirúrgica, describiendo cómo aquella mujer se vanagloriaba de romper familias y cómo mi marido le había abierto las puertas de nuestro hogar como si fuera un hotel. Adjunté las fotos más comprometedoras, los mensajes llenos de descaro y la cronología detallada de sus encuentros. Les prometí la exclusiva más impactante del año si publicaban mi historia con los nombres reales. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, pulsé el botón de enviar y cerré el portátil. Pasé las siguientes horas caminando de un lado a otro por la casa, mordiéndome las uñas mientras la ansiedad me devoraba por dentro, preguntándome si había hecho lo correcto. Cada minuto de silencio por parte de la prensa se alargaba como un suplicio, pero la certeza de que mi plan estaba en marcha me mantenía firme.
Revisaba compulsivamente el correo, esperando una respuesta que no tardó en llegar. Un periodista se mostró interesado y me aseguró que estaban dispuestos a dar difusión a la historia si podía confirmar la autenticidad de las pruebas. Mi cuerpo tembló al leer esas líneas. Mi venganza estaba más cerca que nunca de hacerse realidad. El periodista me pidió hablar por teléfono para asegurarse de que no se trataba de un montaje, así que con voz disfrazada accedí a responder a sus preguntas, describiendo cada detalle con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder. Me preguntó cómo había conseguido las fotos, cómo podía confirmar que eran recientes y si estaba dispuesta a enfrentar posibles consecuencias legales. Le expliqué que todas las imágenes habían sido tomadas en mi propia casa, en mi cama, que cada elemento del fondo coincidía con mi decoración, y que estaba decidida a llegar hasta el final. Mi tono firme parecía sorprenderle, y en sus silencios percibí el morbo que despertaba mi historia. Acordamos que la noticia se publicaría bajo la narrativa que yo misma había escrito, destacando la figura de la amante como una mujer despiadada que se enorgullecía de destruir matrimonios. Insistí en que mi marido no era una víctima, sino un traidor consciente, y que ambos debían pagar el precio de su juego sucio. El periodista aceptó mis condiciones a cambio de la exclusiva, asegurando que la publicación generaría un revuelo que sacudiría la ciudad entera. Colgué el teléfono con una mezcla de vértigo y satisfacción, sabiendo que había sellado un pacto que desataría el escándalo. La cuenta atrás para la caída de los culpables había comenzado. A la mañana siguiente, el blog publicó la noticia bajo un título incendiario: La amante orgullosa, la mujer que presume de romper matrimonios. Las fotos aparecían en la portada del sitio, mostrando sin censura los rostros de mi marido y su amante, acompañadas de mi relato que desgranaba cada detalle de su traición. Las redes sociales estallaron con miles de comentarios que se propagaban como un fuego incontrolable, convirtiendo la historia en viral en cuestión de horas. Los foros locales se llenaron de mensajes de indignación, burla y apoyo hacia mí, mientras otros debatían sobre la identidad de los protagonistas. Cada actualización del portal confirmaba que la verdad había salido a la luz con una fuerza imparable. En mi móvil, las notificaciones se sucedían sin descanso. Conocidos, compañeros de trabajo y hasta antiguos amigos me escribían para preguntarme si era cierto lo que habían leído. Mi nombre aún no había sido revelado, pero todos sabían que la historia me pertenecía. Observé la pantalla del ordenador con un temblor en las manos, entre el alivio y el vértigo de ver mi dolor convertido en espectáculo público. Sentí una punzada en el pecho al comprender que ya no había vuelta atrás. El escándalo se había desatado y arrasaría con todo a su paso. La ciudad entera hablaba de mi tragedia, y cada palabra en internet era como un eco que confirmaba que mi venganza estaba completa. No tardé en recibir la primera llamada de la amante, cuya voz sonaba más furiosa que asustada, exigiéndome que retirara la publicación si no quería enfrentarme a una demanda. Me gritó que arruinaría mi vida, que me denunciaría por difamación y que pagaría por haber mancillado su reputación. Cada palabra suya me provocaba un escalofrío de desprecio, pues en sus amenazas no había ni un atisbo de arrepentimiento por el daño causado. Su tono arrogante me demostraba que estaba más herida en su orgullo que en su conciencia. Aquella llamada solo confirmó que había tocado el punto más vulnerable de su vanidad. La escuché con calma, dejando que descargara su furia como un animal acorralado, mientras yo sonreía con la certeza de que su castillo de mentiras se estaba derrumbando. Cuando terminó de vociferar, respondí con un simple «haz lo que quieras», y colgué antes de darle tiempo a reaccionar. Me quedé mirando el teléfono, consciente de que sus amenazas no tenían fundamento. Yo había hablado solo con la verdad. La sensación de poder recorrió mi cuerpo como un rayo, devolviéndome una fuerza que creí perdida. Aquel momento marcó el inicio de su caída, y sentí que la justicia empezaba a inclinarse a mi favor. En cuestión de días, las consecuencias comenzaron a golpearla con la misma intensidad con la que ella había destrozado mi vida. Sus jefes en la agencia de marketing la suspendieron indefinidamente, temiendo que la mala prensa contaminara la imagen de la empresa ante clientes y socios. Las llamadas de importantes cuentas que manejaba dejaron de entrar,
y las reuniones programadas fueron canceladas como si se hubiera convertido en una apestada social. Sus compañeros, que antes la adulaban, ahora le daban la espalda, intentando desmarcarse de la polémica para no arruinar sus propias carreras. El brillo que tanto le gustaba exhibir se apagaba con cada titular que la señalaba como la villana de la ciudad. Cada mañana despertaba revisando las noticias y los comentarios que la ridiculizaban, sabiendo que todo era resultado de su propia arrogancia y su desprecio por los sentimientos ajenos. Las risas que provocaba en algunos y la indignación que suscitaba en otros eran el eco perfecto de la vergüenza que ahora cargaba sobre sus hombros. Sentí un alivio frío, casi clínico, al comprobar que por fin experimentaba una parte del dolor que había sembrado en mi vida. Mis noches comenzaron a ser menos pesadas, pues al fin podía ver que el universo se equilibraba. La humillación pública se convirtió en la primera justicia que recibía tras tanto sufrimiento. A medida que los días pasaban, la amante comenzó a experimentar el rechazo de su propio entorno, pues sus amigas, que antes la celebraban, empezaron a evitarla como si su presencia fuera tóxica. Nadie quería ser vinculada a un escándalo tan sonado, y los grupos de chat en los que ella reinaba se llenaron de silencios incómodos y salidas disimuladas. Las invitaciones a eventos dejaron de llegar, los mensajes cariñosos se convirtieron en reacciones frías o en lecturas sin respuesta. Cada vez que intentaba defenderse o contar su versión, solo lograba aumentar la sospecha y el desprecio de quienes la conocían. Su reino de apariencia y popularidad se había desmoronado sin piedad. La mujer que se sentía poderosa destruyendo hogares se convertía ahora en un fantasma social, alguien de quien todos preferían mantenerse alejados para no verse salpicados por la vergüenza. Cada paso que daba en la calle estaba acompañado de miradas furtivas, cuchicheos a su paso y un clima de humillación que la perseguía a todas partes. Su sonrisa, antes radiante y confiada, se transformó en un gesto forzado que apenas lograba disimular su derrota. En poco tiempo, pasó de sentirse intocable a ser el ejemplo vivo de que las mentiras tienen consecuencias. El aislamiento social se convirtió en la cadena más pesada que arrastraría por mucho tiempo. Mientras tanto, mi marido no tardó en recibir el peso de la verdad que él mismo había desencadenado. Los rumores sobre su infidelidad se colaron en su trabajo como un veneno silencioso que contaminaba su reputación. Sus socios comenzaron a mirarle con recelo, preguntándose si alguien capaz de mentir en su matrimonio no sería igual de traicionero en los negocios. Las reuniones que antes dirigía con aplomo se tornaron incómodas, pues su voz ya no inspiraba la confianza que tanto se había esforzado en construir. Cada día que pasaba, su posición se debilitaba como un edificio corroído por dentro. El hombre que creía tenerlo todo bajo control veía cómo su mundo se desmoronaba sin remedio. Las llamadas de clientes importantes empezaron a espaciarse, y las oportunidades que tanto había perseguido se esfumaron como humo, dejándole un sabor amargo de derrota. La tensión le acompañaba a todas horas, en el trabajo, en la calle y en cada rincón de la casa que aún compartíamos como dos desconocidos. Intentaba salvar apariencias con discursos vacíos, pero cada gesto suyo delataba el miedo que sentía al saber que todo se estaba viniendo abajo. El reflejo en el espejo le devolvía la imagen de un hombre acabado, envejecido de golpe por las consecuencias de sus decisiones. Su caída era tan necesaria como dolorosa de presenciar. Una noche, cuando la ciudad dormía bajo un cielo nublado, escuché el sonido de su coche deteniéndose frente a la casa, mucho más temprano que de costumbre. El silencio previo a sus pasos por el pasillo se sintió más largo que nunca, cargado de un presentimiento que me erizó la piel. Cuando abrió la puerta de mi habitación, le vi con el rostro desencajado, los ojos hinchados y las manos temblorosas como si viniera de un funeral. Se arrodilló a mis pies, sollozando palabras que se atropellaban unas con otras, suplicando perdón entre hipidos que llenaban la estancia de un patetismo casi teatral. Decía que me amaba, que había sido un error, que ella le había manipulado. Cada frase que salía de su boca era como un eco distante que apenas lograba conmoverme, pues la repulsión había reemplazado al amor que alguna vez sentí. Le observé con frialdad,
viendo en su llanto la confirmación de que solo lamentaba haber perdido el control sobre su vida perfecta. Sus manos se aferraban a las mías como un náufrago que clama por ayuda, pero su contacto me resultaba tan insoportable que me obligué a no gritarle que se alejara. Aquella escena, cargada de desesperación, solo servía para mostrarme lo lejos que habíamos llegado. Lo que un día fue un hogar compartido se había transformado en un campo de ruinas donde ya no cabía el amor. Me mantuve en silencio unos instantes, dejando que su llanto llenara el cuarto con un eco de impotencia que me resultaba casi irreal, como si estuviera viendo una escena desde fuera de mi propio cuerpo. Cuando por fin hablé, mi voz salió firme, helada, cargada de una seguridad que jamás pensé que podría sentir después de tanto dolor. Le recordé cada noche que había pasado sola, esperando mensajes que nunca llegaron, cada abrazo fingido que me ofrecía mientras dormía con otra. Le dije que no había marcha atrás, que su traición había matado cualquier posibilidad de redención entre nosotros. Sus ojos se llenaron de un terror sordo al darse cuenta de que sus súplicas no tenían efecto. Se levantó tambaleante, balbuceando excusas y promesas vacías que ya no tenían ningún poder sobre mí, como si no comprendiera que el amor que me unía a él había muerto aquella mañana con el mensaje de la amante. Le pedí que se marchara, que recogiera sus cosas y abandonara la casa que había mancillado con su traición. Cada palabra que pronunciaba salía cargada de un peso definitivo, liberador, que me ayudaba a romper las cadenas de la dependencia emocional. Mientras cerraba la puerta detrás de él, sentí un silencio diferente, uno que no me oprimía, sino que me permitía respirar por primera vez en mucho tiempo. La noche se volvió extrañamente apacible, como si el universo me confirmara que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, me desperté con los primeros rayos del sol atravesando las cortinas y una sensación de vacío que, lejos de asustarme, me llenaba de una paz desconocida. Me preparé un café fuerte y lo bebí mirando la ciudad desde la ventana, sintiendo que cada sorbo era un pequeño paso hacia mi libertad emocional. Decidí inscribirme en un curso de fotografía, una pasión que había postergado durante años por priorizar los sueños y caprichos de mi marido. La simple acción de dedicarme tiempo a mí misma se sintió como un acto de rebeldía contra la mujer sumisa que había sido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un leve atisbo de ilusión por el futuro. Esa misma tarde, me compré un cuaderno nuevo donde comencé a escribir mis pensamientos, transformando cada frase en una purga para el dolor que todavía palpitaba en mi pecho. Quise convertirme en la protagonista de mi propia historia, no en una víctima perpetua de la traición de otros. Empecé a reorganizar la casa, moviendo muebles, deshaciéndome de objetos que me recordaban los años de mentiras compartidas. Cada cambio, por pequeño que fuera, simbolizaba un paso más en mi camino de reconstrucción. Sabía que la sanación sería lenta, pero estaba decidida a no detenerme hasta volver a sentirme completa. Con el paso de los días, comencé a recibir mensajes de antiguos amigos y conocidos que, tras enterarse del escándalo por la prensa, me ofrecían su apoyo incondicional. Personas con las que había perdido el contacto me recordaron momentos felices, compartieron palabras de ánimo y me hicieron sentir que no estaba sola en mi lucha. Algunos me invitaron a salir a tomar algo, a distraerme, a reencontrar la alegría que había olvidado entre las paredes de mi casa. Esos gestos sencillos encendieron una chispa de esperanza en mí, como un recordatorio de que todavía había gente dispuesta a quererme por quien era. Cada mensaje se convirtió en un ladrillo más en la reconstrucción de mi autoestima. Me sorprendió comprobar que incluso personas que apenas conocía me escribían para contarme sus propias historias de engaños y traiciones, agradeciéndome por haber tenido el valor de destapar lo que muchos callaban. Sentí que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, podía servir para abrir los ojos a otras mujeres que aún vivían atrapadas en relaciones tóxicas. La empatía que recibía me devolvía poco a poco la confianza en los demás, mostrándome que el mundo no estaba lleno solo de traidores. Comencé a pensar que quizás mi historia, narrada con sinceridad, podría convertirse en una herramienta de sanación colectiva. Y con esa idea, mi corazón empezó a latir con una renovada esperanza. Una mañana,
mientras revisaba mi correo, recibí un mensaje de un editor de una editorial independiente que había leído mi historia en el blog sensacionalista. Me proponía escribir un libro narrando mi experiencia, asegurando que podría ser un testimonio valioso para muchas mujeres que vivían engaños similares. Me explicó que el mercado estaba ávido de relatos reales que ayudaran a romper el silencio sobre la infidelidad y las relaciones tóxicas. Aceptar significaba desnudar mi alma ante desconocidos, pero también convertirme en la voz de quienes callaban por miedo o vergüenza. Tras reflexionar, comprendí que contar mi historia podría darle sentido a tanto sufrimiento. Me reuní con el editor en un café discreto del centro, donde me expuso su visión para el libro, un relato honesto, crudo y valiente que pudiera servir como guía y refugio para otras mujeres. Me escuchó con respeto mientras resumía mi calvario, sin interrumpir ni emitir juicios, algo que me hizo sentir comprendida por primera vez en mucho tiempo. Me entregó un contrato preliminar y me animó a tomarme el tiempo necesario para decidir, asegurándome que no presionaría. Salí de aquel encuentro con una mezcla de miedo y emoción, consciente de que mi historia estaba a punto de transformarse en un proyecto que cambiaría mi vida. Por primera vez, tenía el control de cómo sería contada mi verdad. Empecé a escribir el libro cada noche, sentada frente al portátil con una taza de té humeante, dejando que las palabras fluyeran como un río que arrastraba el dolor acumulado. Cada página que terminaba se convertía en un triunfo sobre el miedo, un paso más hacia la mujer segura que había olvidado ser. Al releer mis textos, sentía que las heridas se cerraban poco a poco, pues poner en palabras mi sufrimiento lo hacía menos monstruoso. Descubrí que mi voz tenía fuerza, que mi historia podía inspirar y ayudar a otras personas a encontrar la salida de sus propios infiernos. Cada frase me devolvía un pedazo de dignidad que creí perdida. Al compartir algunos fragmentos con mis amigos cercanos, recibí palabras de admiración y aliento que fortalecieron mi determinación de seguir adelante. Ellos me recordaban que no era la mujer débil que mi marido me hizo creer, sino alguien capaz de levantarse del abismo con valentía. Empecé a mirarme al espejo con otros ojos, reconociendo la resiliencia reflejada en mi mirada. Sentía que cada línea escrita borraba un poco más la sombra de su traición, dándome la oportunidad de reconstruir mi identidad. Por primera vez, me sentía orgullosa de mí misma y del camino que había elegido. Mientras yo avanzaba en mi proceso de sanación, supe por conocidos que la amante, incapaz de soportar la presión del escarnio público, había decidido mudarse a otra ciudad para intentar rehacer su vida lejos de la humillación. Su partida fue precipitada y silenciosa, como quien huye de un incendio que ella misma provocó, dejando tras de sí un rastro de críticas y burlas que no tardaron en alcanzarla. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición en los círculos que antes la celebraban, y ninguna empresa quiso contratarla por miedo a verse salpicada por el escándalo. La mujer que se jactaba de seducir a hombres casados pasó a ser un ejemplo de lo que ocurre cuando la arrogancia se estrella contra la verdad. Su reinado como diva oscura terminó de forma miserable. Supe que se refugió en casa de un familiar, intentando borrar su rastro de las redes sociales y empezando de cero en un lugar donde nadie conociera su historia. Pero el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos, y pronto empezaron a circular rumores sobre su identidad en su nuevo entorno. La soledad se convirtió en su única compañera, pues ni su belleza ni su encanto pudieron salvarla del peso de sus propias decisiones. Cada noticia que me llegaba sobre su caída me confirmaba que el universo, tarde o temprano, devuelve todo lo que damos. El karma, silencioso pero implacable, le había cobrado la deuda que creía impune. Con el paso de los meses, la casa que antes fue escenario de mis peores pesadillas empezó a recuperar un silencio que ya no dolía, sino que me envolvía en una sensación de paz largamente anhelada. Reorganicé cada estancia para hacerla mía de nuevo, cambiando los muebles, pintando las paredes y colocando nuevas fotografías que reflejaban mi renacimiento. Las noches dejaron de ser eternas y los amaneceres comenzaron a recibirme con una serenidad que creía imposible. Ya no temía abrir el móvil ni esperaba mensajes cargados de mentiras, pues mi vida había dejado de depender de un amor tóxico.
Mi hogar se transformó en un refugio donde podía respirar con libertad. La calma se convirtió en mi compañera, permitiéndome reconectar con mí misma y disfrutar de la soledad como un espacio de sanación. Descubrí el placer de leer sin distracciones, de cocinar para mí y de caminar sin rumbo escuchando mi música favorita. Cada pequeño detalle cotidiano se volvió un acto de afirmación personal, recordándome que merecía una vida en paz. El eco de los gritos y las mentiras quedó sepultado bajo capas de nuevos recuerdos construidos con amor propio. Por fin sentí que la tormenta había pasado y que el cielo despejado anunciaba un nuevo comienzo. Aquel proceso me enseñó que el amor propio no es un destino al que se llega de golpe, sino un camino que se recorre día tras día, aceptando nuestras cicatrices como parte de quienes somos. Comencé a mirarme al espejo con gratitud, reconociendo la fuerza que había descubierto en mí cuando todo se desmoronaba. Aprendí a perdonarme por no haber visto las señales, por haberme aferrado a un hombre que no me merecía y por haber puesto su felicidad por encima de la mía. Cada pensamiento compasivo hacia mí misma construía una nueva capa de autoestima que ya nadie podría derribar. El amor que antes entregaba a ciegas ahora me lo dedicaba a mí. Descubrí que era posible sentirse completa sin necesitar la validación de otra persona, y que la verdadera libertad nacía del respeto por mis propios límites. Dejé de conformarme con migajas de cariño y empecé a exigir la dignidad que siempre merecí. Las lágrimas que antes me debilitaban ahora me purificaban, pues cada una de ellas me acercaba más a mi esencia. Mi historia ya no era solo un relato de traición, sino también de resiliencia y transformación. Aprendí a quererme como nunca antes, entendiendo que el amor propio es el único que nadie puede arrebatarme. Hoy sé que no puedo controlar la traición de los demás, pero sí tengo el poder de decidir cómo me levanto cuando me rompen. Mi historia me enseñó que enfrentar el dolor con valentía es la única forma de volver a sentirme viva, y que no hay humillación que pueda detener a una mujer decidida a sanar. Comprendí que la justicia no siempre llega en el momento que queremos, pero el tiempo acaba poniendo todo en su lugar. Mi corazón ya no alberga odio, solo una certeza serena de que merezco un amor limpio, empezando por el que me doy a mí misma. Cada paso que di tras el abismo me convirtió en una mujer más consciente y fuerte. Al mirar atrás, no me veo como la víctima de una tragedia, sino como la heroína de una historia que, pese a todo, terminó siendo mía. La traición que casi me destruyó acabó revelando mi verdadera fuerza, y hoy abrazo mi pasado sin miedo ni vergüenza. Sé que aún hay mucho por vivir y que la vida no siempre será fácil, pero confío en que cada desafío será una oportunidad para seguir creciendo. Mi historia no necesita un final feliz impuesto, porque mi felicidad la construyo yo, cada día, con cada decisión. Y así, con el alma renovada, camino hacia el futuro con la cabeza en alto.